Estimados amigos, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Roberto Guadalupe. Esta oportunidad, amigos, vamos a tener una segunda reunión donde Jorge Luis Fernández Cusco nos va a exponer por segunda vez, ¿no? Segunda vez la idea del negocio, desarrollando una institución financiera, ¿no? Una institución financiera en el Perú. Lo que Jorge Luis está justamente solicitando es socios, ¿no? Socios para desarrollar su idea. El pasado viernes tuvimos una primera reunión donde justamente Jorge Luis expuso las ideas, ¿no? Esta noche entonces lo que vamos a hacer es Jorge Luis va a dar algunos alcances adicionales, ¿no? De acuerdo a las preguntas y a las sugerencias que hubo en la primera reunión. Perfecto, Jorge Luis, buenas noches. Vemos tu pantalla y te escuchamos, Jorge Luis. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Roberto. Sí, mi nombre es Jorge Fernández. Soy economista. Mi lugar de residencia es en Cajamarca, Perú. La semana pasada ya se les ha planteado la idea de negocio, ¿no? Sobre la creación de una institución financiera en el Perú. Vamos a dar algunos alcances, ¿no? Para constituir una empresa financiera, los trámites que se realiza es similar como a cualquier otra entidad, ¿no? Las opciones que tenemos para el desarrollo de la entidad financiera son tres. Tenemos una primera opción, la entidad de desarrollo a la pequeña y microempresa. Tenemos una segunda opción, una cooperativa de ahorro y crédito que esté autorizada a captar recursos del público. Y una tercera opción, una caja rural de ahorro y crédito, ¿no? En estos últimos días sí he venido profundizando más detalles respecto a estas alternativas y he consultado con algunas personas especialistas en el tema, ¿no? Inclusive he enviado algunos documentos a la SBS donde se ha solicitado una reunión para tener una asistencia técnica y una orientación adecuada, ¿no? Para el proceso de licenciamiento y de autorización que se requiere para este tipo de entidades. ¿Cuál es el capital mínimo inicialmente propuesto? No, el capital mínimo es 1.316.000, planteamos 33 socios, con un aporte de 40.000, 32 socios y un socio con un aporte de 50.000. Esta información está en el circular 209-2021, ¿no? Es la fuente donde indica los montos mínimos del capital social. La constitución de la empresa debe ser una sociedad anónima. El marco normativo es la ley 2672, los estatutos deben adecuarse a esta ley, que es la ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. No podemos utilizar el nombre central en la denominación social de la empresa, ¿no? Que se constituiría. Se requiere contar con un capital mínimo, ¿no? Como les vuelvo a indicar, en estos últimos días ya he venido profundizando a mayor detalle, donde recomiendan de que en caso de que se quiera constituir una caja rural de ahorro y crédito, ¿no? Lo adecuado, lo recomendable es que tengamos un capital social de 4 millones, ¿no? Es lo que me indicaron en la práctica, se da, ¿no? Si nos vamos a la SBS con este capital de 1.300.000, es muy posible que no tengamos la autorización, ¿no? Entonces, por allí uno de las limitaciones sería el capital, ¿no? Sin embargo, se está evaluando para ampliar el número de socios y podemos completar ese capital o también podamos ver otras alternativas, ¿no? Eso es lo que me han indicado en el tema práctico, ¿no? Cuando se solicita una autorización, ¿no? Como pueden ver en el circular 209-2021, que ha sido publicado el viernes 9 de abril,
está indicado el capital mínimo, ¿no? Sin embargo, en la práctica, lo que requiere la SBS o lo que recomiendan es iniciar con 4 millones mínimo, ¿no? Con la finalidad de, en los primeros meses, cubrir los gastos operativos, ¿no? También una empresa nueva, necesariamente tenemos que captar clientes a través de un trabajo permanente, ¿no? Entonces esto inmediatamente no va a haber ingresos, ¿no? Entonces hay que cubrir los gastos operativos con el capital social que se constituiría, ¿no? Para tener o para constituir este tipo de empresas se necesita presentar a la SBS, a la Superintendencia de Banca y Seguros, se necesita presentar el estudio de factibilidad de mercado financiero y de gestión. También he profundizado sobre este estudio, donde en este estudio se va a definir la rentabilidad del proyecto, se va a definir la organización, etcétera, ¿no? En esta evaluación que la SBS hace es una evaluación estricto, no es una evaluación estricto donde evalúa a los socios, evalúa a la plana gerencial de la empresa, también se debe presentar, ¿no? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es el origen de los recursos que forma la sociedad? ¿Cuál es el perfil de los accionistas, de los socios? Un análisis muy detallado, ¿no? Lo que la SBS evalúa es la capacidad económica, ¿no? Solvencia económica, solvencia moral de los organizadores, ¿no? Entonces, desde ya es una evaluación muy estricta que la SBS realiza, ¿no? Estos estudios, este estudio económico, que es el estudio de factibilidad de mercado financiero y de gestión, es un estudio como en el tema público, como el expediente técnico de un proyecto, ¿no? Entonces se hace a detalle, ¿no? A detalle. Acá también tenemos que definir a los clientes que vamos a prestar el servicio, ¿no? Se tiene que definir al detalle, ¿no? Es un estudio muy minucioso que se debe presentar a la SBS. Y hay dos etapas en la presentación de este estudio, ¿no? Es una primera etapa, tenemos que solicitar la autorización para la organización y luego una segunda etapa, una autorización para el funcionamiento, ¿no? Bueno, en la lámina pueden ver las cajas rurales que se tiene actualmente en el Perú y también las pymes, ¿no? Son entidades ya que en algunos casos están consolidados en el mercado, donde el origen es en alguna provincia del Perú, ¿no? En algunos casos ya la mayoría tienen sede también en la capital, Lima, ¿no? ¿Cuáles son los productos que se podría brindar con esta idea de negocio? No podemos otorgar créditos de capital y créditos para maquinaria para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? También lo que se puede brindar es un crédito local, ¿no? Que se llama, estos tipos de créditos lo define cada entidad. Esto debe estar definido también en los estudios económicos que se debe presentar. También se puede comprar deudas, ¿no? Que son créditos dirigidos a personas naturales con ingresos como independientes o dependientes, con la finalidad de atender diversas necesidades, ¿no? Entonces los productos también se definen en el estudio económico que se presentaría, ¿no? Bueno, así, en lo siguiente voy a atender algunas consultas que hubo en la reunión anterior, ¿no? Preguntaron si es que ya, cuál sería el retorno y la tasa de retorno y el tiempo, ¿no? Esto se tiene que definir en el estudio económico que ya estamos elaborando los términos de referencia, ¿no? Ya lo tengo ya elaborado los términos de referencia de acuerdo a lo que la SBS requiere, ¿no? Hay unos contenidos mínimos
para elaborar estos estudios económicos, ¿no? El estudio económico. Entonces, esto se define, los indicadores se definen en el estudio económico que se debe elaborar. ¿Cuál sería el diferenciador con el resto de las cajas? También fue una consulta, ¿no? También en el estudio se va a elaborar un plan de negocios, se tiene que elaborar el plan de negocios. Lo que buscamos también a través de la entidad es difundir educación financiera, ¿no? Y también tener tasas de interés competitivos frente a otras entidades. No, es de forma general, ¿no? De forma general, estos estudios a mayor detalle, estos lineamientos a mayor detalle se deben realizar en el estudio, ¿no? Una vez iniciado, ¿en qué tiempo estaría operando por los trámites y permisos? No estaba también profundizando en este punto, ¿no? En promedio, ¿no? Puede durar hasta 8 meses. Unos 6 meses a 4 meses para la elaboración, la presentación de los estudios económicos. Inclusive se tiene que ir a la SBS de forma presencial a explicar, a exponer los estudios que se presentan, ¿no? Inclusive ahí se debe ir con unos asesores, ¿no? Especialistas en el tema, ¿no? Que ellos también pueden respaldar y sustentar el estudio, ¿no? Entonces, en promedio 8 a 12 meses sería, ¿no? El promedio para que ya inicie o esté operando la empresa, ¿no? La siguiente pregunta fue, ¿has tomado en cuenta la cartera pesada que por lo general quiebra las empresas, ¿no? También estaba revisando sobre los últimos acontecimientos en el Perú, ¿no? Tenemos un ejemplo de una caja rural que la SBS ha intervenido, ¿no? En esta caja, lo que la SBS ha detectado es un mal manejo, ¿no? Sus estados financieros alterados. Por lo tanto, la SBS lo que ha tomado la decisión es intervenir y dar una primera alternativa de una solución inmediata, no inmediata. No, esta caja ha convocado a los socios para recaudar el capital necesario, sin embargo, no ha podido levantar la observación y la SBS ha intervenido, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos la autorización, debemos cumplir estrictamente los lineamientos de la SBS, ¿no? La SBS en su rol, y para ello también fue creado, ¿no? A las cajas o a las entidades en general que captan dinero del público, la SBS les regula y les supervisa, ¿no? Entonces, si detectan alguna inconsistencia o algún acto ilegal, ¿no? Inmediatamente la SBS interviene, ¿no? Lo que la SBS también busca es que a través de estas entidades no ingrese dinero ilegal, ¿no? Por ejemplo, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, lo que la SBS busca es eso, ¿no? También cautelar los intereses del público, ¿no? Ya que son entidades que recaudan dinero y lo que la SBS busca es que ese dinero tenga un buen manejo, ¿no? Adicionalmente, también se deben contratar seguros, ¿no? Seguros de respaldo por los depósitos de los socios, ¿no? Que realizan a la caja o cooperativa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se debe tomar en cuenta la cartera pesada, ¿no? Sin embargo, para minimizar esta posibilidad, ¿no? Debe haber políticas estrictas en la evaluación del riesgo del cliente, ¿no? Durante el funcionamiento de la entidad. También hubo una consulta donde indicó un participante si no era interesante evaluar formar una SAB, ¿no? Una sociedad agente de bolsa. No, por el momento no se ha evaluado de nuestra parte, o de mi parte no se ha evaluado, pero sí sería también una interesante opción, ¿no? También plantearon la idea de una sociedad administradora de fondos de inversión, una SAFI, ¿no? Sí, también sería una alternativa. Sin embargo,
debido a la coyuntura también, por la fuga de capitales, ahora es un poco difícil implementar este tipo de empresa, ¿no? Sin embargo, también hay que verlo como una alternativa, ¿no? Como una alternativa el riesgo que existe, ¿no? En una adversidad actual en el país, ¿no? Donde los indicadores económicos se han deteriorado, ¿no? Sin embargo, hay que verlo como una alternativa también, con la finalidad de poder emprender algo, ¿no? También hubo un comentario donde indicaron de un costo importante es un seguro, ¿no? Sí, efectivamente existe el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo, ¿no? El cual está integrado por las cooperativas de ahorro y crédito que capten fondos de sus socios. Esto debe ser inscrito en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a acudir recursos del público, ¿no? Entonces, sí existe un fondo donde debe estar asegurado los aportes de los socios, ¿no? En las cooperativas. Estos seguros también se definen en los estudios, ¿no? En los estudios se definen a mayor detalle la información, ¿no? Que se presenta a la SBS. Los seguros deben estar también indicados en el estudio económico que se debe presentar, ¿no? También una consulta si tengo algún avance de la prefactibilidad del proyecto, ¿no? Hasta el momento ya se han elaborado los términos de referencia y se ha difundido, ¿no? Ya tenemos algunas propuestas para evaluación, ¿no? Sin embargo, todavía no se toma una decisión para la contratación de la consultoría, ¿no? En estos días estamos convocando a una reunión con los socios, también con los posibles participantes para que elaboren este estudio. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha definido, ¿no? El día viernes estamos convocando a una reunión con los socios donde va a participar un especialista que ya ha elaborado este tipo de estudios y nos va a dar mayor detalle, ¿no? Una mayor precisión. En la mañana me he reunido con el especialista, donde ellos brindan este tipo de asesoramiento, que elaboran estos estudios, y me ha mostrado un estudio que ellos han elaborado de una empresa de seguros, ¿no? Que ingresó al Perú, fue una empresa chilena, donde el estudio más tiene aproximadamente 400 páginas, ¿no? Entonces es un estudio muy minucioso que se debe realizar, ¿no? Si necesitamos la autorización de la SBS. No, luego les voy a mostrar cuáles son los documentos que ya hemos generado por ahora, ¿no? Que hemos generado por ahora. Tenemos los términos de referencia, ¿no? Donde estamos contratando o estamos evaluando la contratación de a ver, voy a compartir de nuevo, creo no se ve. Ya, listo. Tenemos los términos de referencia donde ya se ha definido para la evaluación, para la contratación de la consultoría para elaboración del estudio de factibilidad, ¿no? Les voy a dar puntos, les voy a comentar algunos puntos generales, ¿no? Bueno, la denominación de la contratación, ¿cuál es la finalidad, no? La finalidad pública es identificar brechas de atención o necesidades de las poblaciones específicas que se esperen atender a través de la creación de una entidad financiera, a través de una inversión privada, ¿no? Y así contribuir al cierre de brechas de servicios financieros en el ámbito donde va a intervenir la entidad, ¿no? Bueno, también he seleccionado o he definido antecedentes, ¿no? Antecedentes de cómo inició la idea del negocio. El objetivo de la contratación no es elaborar el estudio de factibilidad para la creación de la entidad bajo los lineamientos de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? También uno de los objetivos es obtener el certificado de organización y la autorización de funcionamiento de la entidad financiera de la SBS, ¿no? Y también elaborar el plan de negocios, ¿no? Son los objetivos de la contratación de la consultoría. ¿Qué actividades se deben realizar?
¿no? Para ello, se debe realizar la actividad que está definido en el texto único de procedimientos administrativos de la SBS, donde regula el procedimiento para la autorización de empresas del sistema financiero, ¿no? Eso está indicado en los enlaces que acá se ha indicado en los TDRs, donde indica cuáles son los contenidos mínimos de estos estudios. ¿Cuál es el resumen ejecutivo o el contenido del estudio, no? A ver, el contenido del estudio, el estudio de factibilidad de mercado y de gestión, que se debe adjuntar a la solicitud de organización conforme al numeral 1.5, debe tener como mínimo la información señalada en el anexo 6 del reglamento, ¿no? ¿Cuál es ese contenido mínimo? Uno es el resumen ejecutivo, ¿no? El resumen ejecutivo. Luego es el análisis de mercado, ¿no? El cual debe desarrollar estos puntos. No tenemos el punto B, el perfil del mercado actual, ¿no? El perfil del cliente objetivo, el análisis de las necesidades financieras, una descripción detallada de las principales operaciones y servicios que se va a ofrecer, también información relacionada a los segmentos, sectores y ámbitos geográficos en los que operará la empresa. También se hace un análisis de competencia, ¿no? Para ver cuál es la oferta que hay en el ámbito donde la empresa va a operar, ¿no? Un análisis comparativo con empresas orientadas a segmentos de mercados similares. Se hace también un análisis de evolución histórica de operaciones y participación de mercado de las empresas competidoras, análisis de similitudes y diferencias de las características, análisis de fortalezas y debilidades, análisis FODA, análisis de mercado futuro, etcétera, ¿no? Entonces, es un estudio muy minucioso, ¿no? Que la SBS solicita. El punto 3, análisis de gestión, ¿no? Acá se hace un planeamiento estratégico, ¿no? Objetivos de la institución, se define la misión, visión, las principales estrategias de diferenciación con respecto a la competencia, ¿no? Entonces, por ahí vamos a definir estos contenidos, ¿no? Estrategia general de comercialización, estrategia de captación de fondos y diversificación, etcétera. Y luego tenemos un punto relacionado a la organización, ¿no? La estructura organizativa y administrativa, ¿no? Acá se elabora el organigrama, ¿no? De la institución. Requerimientos de personal, ¿no? Incluyendo el detalle del cronograma de la asignación del personal y a las diferentes áreas de la empresa señalada, ¿no? En el literal anterior. Políticas para la incorporación de nuevos socios o accionistas, políticas para la designación de directores, gerentes y principales funcionarios, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? Nosotros lo que buscamos, o como socios también, es que haya personal calificado dentro de el manejo de la empresa, ¿no? En este punto se define esos detalles, ¿no? La SBS te pide a ese nivel, ¿no? ¿Quién sería tu plana gerencial? Etcétera, ¿no? También se define la estructura de gobierno corporativo, el equipamiento, descripción de los sistemas informáticos que se va a utilizar de acuerdo al modelo del negocio, ¿no? Localización de la sede principal, oficinas y puntos de venta y cajeros, etcétera, ¿no? También la descripción del seguro, lo que les he comentado, ¿no? Descripción general de los seguros a ser contratados, ¿no? Tenemos que indicar con nombre propio, ¿no? ¿Qué seguro se va a contratar? También, luego el punto 4, tenemos el análisis financiero, ¿no? Donde en este punto se va a demostrar
a demostrar la rentabilidad que tendría la idea del negocio, ¿no? El proyecto. El punto B, se define el capital, solvencia y financiamiento, ¿no? El monto del capital social con el que se propone iniciar las operaciones. En este punto, en la práctica, se requiere como mínimo 4 millones para iniciar una cooperativa o una caja que capte fondos, que capte recursos del público, ¿no? Entonces, es la base en la práctica que se necesitaría, ¿no? No tenemos el estado de situación financiera de apertura con el detalle de activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Como ven, es un estudio bastante detallado, ¿no? Supuestos de proyección, ¿no? Variables macroeconómicas, etcétera. Entonces, en el TDR se ha detallado de acuerdo a los requisitos mínimos que la SBS solicita, ¿no? También en el punto 5 está el plan de negocios de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha definido en los términos de referencia. ¿Cuál es el perfil de la persona que estamos considerando contratar, ¿no? Puede ser una persona natural o jurídica, no debe tener 10 años de experiencia en el sector de microfinanzas, conocimientos de la normatividad y regulaciones emitidas por la SBS, es el perfil del personal que se va a contratar para elaborar estos estudios. Adicionalmente debe contar con profesionales con amplia experiencia en la elaboración de estos estudios. No, en este estudio debe participar, es un estudio que se hace de manera multidisciplinaria, ¿no? Economistas, abogados, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos en la contratación de este estudio. ¿Cuáles son bueno, este punto ya es un tema no tan relevante, pero bueno, también se le ha tocado, ¿no? Tenemos el lugar en donde se va a contratar el servicio, es en Cajamarca, ¿no? La sede central va a estar ubicado en Cajamarca, ¿no? La visión en el mediano y largo plazo es aperturar locales también en otras ciudades, ¿no? El plazo para elaborar este estudio es 90 días calendarios, y tenemos qué productos debe presentar la consultoría, ¿no? Tenemos 5 productos que debe presentar la consultoría. ¿Cuál es el valor referencial que estamos planteando para contratar este estudio? 30.000 soles, ¿no? Costaría este estudio. La forma de pago, ¿no? Se pagará en 5 partes, de acuerdo previo a la conformidad y a la entrega de los productos, ¿no? Hay una cláusula también que regula penalidades, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se ha elaborado los términos de referencia para contratar la consultoría para la elaboración de estos estudios, ¿no? Ya he tenido algunas propuestas y algunas comunicaciones donde en algunos casos, como les comento hoy en la mañana, tuve una reunión con una persona que ya, o una empresa, ¿no? En realidad es una empresa de asesoría que ya han realizado este tipo de estudios, donde me mostró un estudio con bastantes páginas, ¿no? 400 páginas aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha avanzado hasta el momento, ¿no? Respecto a la reunión anterior. También, de acuerdo a lo que he investigado, ¿no? Nosotros podemos solicitar una reunión previa a la SBS para poder hacer algunas consultas, ¿no? Y que ellos también nos den una orientación, ¿no? Entonces, eso también se ha pedido, se ha enviado un documento a través de mesa de partes virtual de la SBS, donde nos ha recomendado, o bueno, hemos solicitado esa reunión, ¿no? Esperamos que nos respondan esta semana o quizá la próxima semana
y nos puedan dar esa reunión para poder hacer algunas consultas, ¿no? Ya que durante este proceso hay diversas consultas, ¿no? Acá está la respuesta que me dieron la SBS, donde me recomiendan ingresar una carta donde podamos solicitar asistencia técnica y también nos puedan atender algunas consultas de los organizadores, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Se está avanzando en lo que ya es factible hacer en esta etapa, ¿no? Estamos todavía definiendo algunos detalles y eso es lo que hasta la fecha se ha elaborado, ¿no? Eso sería todo. Vamos a responder algunas consultas. Bueno, sí, ya, creo que ya respondió, ¿no? Sí, el lugar de ubicación de la entidad sería en Cajamarca, ¿no? Sí, eso sería todo, Roberto. No sé si hay consultas. Estaré atento para absolverlas. Sí, amigos, si tienen alguna consulta, Jorge Luis les responde, ¿no? Creo que sí. Perfecto, Jorge Luis. Entonces, ¿sigues recibiendo socios todavía, Jorge Luis? Sí, a la fecha somos 41 socios potenciales, ¿no? Todavía les llamo potenciales porque aún no tenemos todavía algo formal, ¿no? O sea, solamente se ha creado un grupo donde ahí se está enviando todas las comunicaciones o todas las actividades que estoy realizando, ¿no? Hasta el momento. Y ya en los próximos días vamos a formalizar, ¿no? Inclusive también la propuesta es poder reunirnos con los que residen en Cajamarca, ¿no? Para conocernos de manera presencial. Y en el futuro también sería con los demás socios en otras ciudades, ¿no? Porque hay personas de Lima, de Trujillo y Cajamarca, ¿no? Sí, también las personas interesadas pueden unirse, ¿no? Pueden unirse, me escriben o me llaman y les puedo agregar al grupo donde ahí se está enviando todas las comunicaciones o todas las actividades o los avances que voy realizando, ¿no? Preguntan acá, Jorge, ¿cómo se eligió la ciudad de Cajamarca para la sede principal? Sí, por un tema de residencia, básicamente, ¿no? Esperamos que el estudio también va a elaborarse en Cajamarca, ¿no? El mercado va a ser acá, se va a hacer el diagnóstico con información de la realidad en Cajamarca. Bueno, básicamente es por un tema de residencia, ¿no? Pero como les comento, en el mediano plazo también consideramos aperturar en otras ciudades. Acá el señor Enrique Núñez hace un comentario eh, sobre la quiebra de una cooperativa Aulucop, la Sí, comunidad creo de que aquí en Lima, ¿no? sí, creo que es la última, justo lo que les comenté, ¿no? Sí, vi la noticia, también estaba escuchando los audios que hay en la noticia donde efectivamente, ¿no? Esta empresa creo que es una de las más antiguas, ¿no? Sin embargo, esta cooperativa de forma voluntaria se ha decidido acogerse a la regulación de la SBS y la SBS ha detectado estas inconsistencias, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es ha intervenido y ha cerrado la empresa, ¿no? Y ahora la devolución de los aportes de los socios se va a hacer con la liquidación de la empresa que haya, no de los activos de la empresa. Ujú. ¿Y cuál sería la estrategia, dice, que se aplicaría en el proyecto que estás Sí, planteando, Jorge? y como les comento, de acuerdo al marco normativo, ¿no? El capital social mínimo, de acuerdo a este documento, a este circular que se ha publicado el 9 de abril del 2021, ¿no? Indica que el capital mínimo para este tipo de empresas, para una empresa de operaciones múltiples, ¿no? Que se ha elegido estas tres opciones,
es 1.300.000, ¿no? Sin embargo, en estos últimos días con las comunicaciones que he tenido, recomiendan que en la práctica se inicie con 4 millones, ¿no? Para tener la suficiente capacidad operativa en los primeros años, ¿no? Si Mm. no, efectivamente la empresa no vamos a cerrar al cuarto o segundo o tercer mes, ¿no? Así es. Mm. Entonces, la meta también sería tener el capital de 4 millones, ¿no? Pregunta Se está Fernando evaluando, Tapia. se está evaluando una cooperativa, ¿no? Una cooperativa sería, pero hay también tipos de cooperativa, ¿no? Hay cooperativas de ahorro y crédito que están autorizadas en captar dinero del público, que esto de también necesitamos 4 millones para este tipo de cooperativa. Otra posibilidad es una cooperativa, ¿no? Así, solo cooperativa que los préstamos o los créditos solamente sería a los socios, ¿no? A los socios. Este tipo de cooperativas que dan crédito solamente a los socios no tienen un lucro, ¿no? No tiene finalidad lucrativa, ¿no? Solamente la finalidad social. No, eso también se está evaluando, ¿no? Y creo eso es por ahora sería la opción más viable, ¿no? Hacer una cooperativa con la finalidad también de poder tener experiencia en este tema, ¿no? En el sector financiero. Entonces eso también se está evaluando como una primera opción. Igual los estudios se van a realizar, ¿no? Para respaldar el proyecto, sin embargo, no a mayor detalle, ¿no? Como pide la SBS para el tema de cajas rurales o cooperativas que tengan la autorización para captar dinero, ¿no? Del público. Eh, Preguntan también, Jorge, Sí, eh, si se logra aumentar la cantidad de socios, el importe del capital sería el mismo o bajaría, dice. sí, eso se definiría, ¿no? Puede ser el mismo capital, podemos disminuirlo, también aumentar la cantidad de socios. No, en el caso de la cooperativa de la caja, ya ahí, en este caso ya es netamente es el capital privado y ahí sí hay un fin lucrativo, ¿no? Si es que logramos captar o logramos completar los 4 millones para iniciar, ahí sí lo que se tiene que hacer es el estudio de factibilidad a mayor detalle para la presentación a la SBS, ¿no? Entonces, la estructura del capital se va a modificar, no se va a modificar esto previa reunión con los socios actuales, con los potenciales socios actuales, y ya definir una alternativa ya, ¿no? Y en base a eso, ya detallarse o hacer las actividades posteriores, ¿no? Y acá las reuniones se vienen haciendo solamente con los socios que forman parte del grupo, ya definiendo algunos plazos para concretar esta idea del negocio, ¿no? Pregunta Jorge Luis, pregunta el señor Enrique Núñez, eh, si hay alguna valorización de tu proyecto y si has hecho un flujo de caja. Sí, como les indiqué al inicio, esos estudios todavía no lo tenemos. Al momento se encuentra en idea. Lo que ya tenemos son los términos de referencia para la contratación de la consultoría, ¿no? Donde se va a definir esos detalles, ¿no? Se van a hacer proyecciones de ingresos y de gastos para un periodo de 10 años con la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto, ¿no? De la idea del negocio. Jorge Luis, si no me equivoco, tienes experiencia en este campo financiero o el campo educativo también me parece, ¿no? Sí, en el tema, bueno, en realidad solamente por el tema de bolsa, ¿no? De bolsa de valores. Sin Mm. embargo, las ganas del emprendimiento y de aprender estos temas están, ¿no? Me parece que tienes una empresa en Cajamarca también, me parece. Sí, dictamos cursos de capacitación. Capacitación financiera. Sí, así es. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra consulta, estimados amigos? Me parece que eso sería todo, Jorge, si tienes alguna consulta, alguna
Perdón, ¿algún comentario adicional? Sí, Acá dice, solamente para... Ah, sí, una pregunta. Sí, adelante. acá hace un comentario Enrique Núñez. La oportunidad de apoyar en la valorización de la Caja Metropolitana de Lima, dice, para encontrar los puntos débiles y fuertes. El gran soporte fue la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Es decir, contaba con buenas espaldas financieras. En este caso, ¿cómo analizan ello? Dice, ¿no? Sí, ahí sería bueno diferenciar, ¿no? Un tema es las cajas municipales, donde en este caso, en cajas municipales, uno de los socios es la municipalidad, ¿no? La municipalidad provincial del ámbito, ¿no? Las cajas municipales, su creación parte del Consejo Municipal, ¿no? En el Consejo Municipal se propone y se aprueba la creación de esta caja, ¿no? En el caso de las cooperativas, ahí no interviene alguna entidad o alguna municipalidad, no forma parte de la sociedad. Y en el caso de cajas tampoco, ¿no? El capital es 100% privado. Entonces, en el caso de cajas, el aporte van a ser de los socios, ¿no? Accionistas del proyecto, ¿no? En el caso de las cooperativas, los aportes serían de los socios, ¿no? Perfecto, perfecto. Y que la señora Cristina pregunta, ¿no? Si en esta época de inestabilidad política sería bueno abrir la empresa que es pensado Jorge Luis. Sí, sí, hay que ver la época de crisis como una oportunidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido va enfocado esta idea de negocio, ¿no? Como una oportunidad eh, donde esperamos que en el mediano plazo poder consolidarnos, ¿no? Como una entidad líder en el norte del Perú, ¿no? Y pregunta, señor Tapia, si los socios pueden ser empresas o solo personas naturales. Sí, pueden ser personas naturales o jurídicas. Eso se va a definir en la minuta de constitución, ¿no? Eso ya, el procedimiento que se tiene que realizar es a través de una notaría, ¿no? Y registros públicos. Perfecto, perfecto. Señor Cordero dice, ¿no? Jorge, la idea sería abrir una entidad financiera que reciba ahorros y de préstamos a privados, emisión de fianzas, líneas de crédito, pólizas. Es un buen mercado, pero sería una caja rural, dice. ¿Por qué no cooperativas ¿por qué no cooperativas? Dice, por el quiebre de alguna de ellas, la gente ya no confía en ese tipo de entidades, dice. También ver el préstamo con garantías prendarias. Todo, digamos, todo lo que está indicando el señor Cordero, lo vas a ver también, Jorge Luis. Sí, sí, justo, sí, lo que menciona es verdad, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo también con el comentario, ¿no? Entonces, inicialmente la idea es constituir una caja rural de ahorro y crédito, no una caja, ¿no? Donde podamos captar recursos del público. No para ello es necesario hacer este estudio de factibilidad, ¿no? Y ahí sí, el estudio es detallado, detallado, muy detallado, y la evaluación es muy estricto de la SBS, ¿no? Y el objetivo para una caja es como mínimo 4 millones de capital social, ¿no? Entonces a eso también apuntamos. La convocatoria va a continuar, ¿no? Vamos a seguir recibiendo nuevos socios, nuevos potenciales socios, y poder completar ese capital de 4 millones, ¿no? Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna consulta más, amigos? De repente, algunas palabras adicionales, Jorge. Sí, sí, gracias Roberto. Sí, son bienvenidos a las personas que estén interesadas en este proyecto. De mi parte está toda la disposición en manejar este procedimiento de forma transparente, ¿no? Toda la información que se genera se está comunicando a los socios. Estamos convocando a reuniones donde se les informa cuáles son los avances cada semana, ¿no? Los días miércoles o martes nos reunimos y se les da los avances con documentos, ¿no? Con evidencias de qué es lo que se está realizando, ¿no?
Perfecto. Eso sería todo de mi parte, Roberto. Agradezco tu apoyo también en este proyecto y cualquier duda que tengan adicional me pueden llamar o me pueden escribir al correo, ¿no? Perfecto. Acá el señor Tapia dice si puedes poner el link del grupo del proyecto. Creo que ahí se comunican contigo privadamente, me parece, Jorge. Sí, O... me pueden escribir al WhatsApp, al número que está en la pantalla, ya me pueden escribir y les envío, les agrego al grupo, ¿no? Sí, también el tema es que no solamente lo que en el grupo se les está agregando a las personas que realmente están interesadas, ¿no? No Mm, queremos tener personas que solamente van a entrar por ver, ¿no? publicidad. Sino, claro, así es. Por ello no es que no comparto el link, ¿no? Para no hacerlo, para no difundirlo y a veces personas que no les interesa a veces entran, ¿no? Y la idea no es eso, ¿no? Sino tener personas interesadas en el proyecto y todo este proceso se está llevando a cabo con los socios, ¿no? De la mano con ellos. Perfecto. Bueno, amigos, entonces, cuando quieras, Jorge Luis, podemos hacer una tercera reunión, ¿no? Tú me avisas y podemos, agendar otra fecha más, ¿no? De repente en una Sí, semana, 2 semanas, en un mes. sí, Eh, efectivamente, Ujú. Roberto, gracias por todo tu apoyo que me estás dando, ¿no? Sí, ahí hay una consulta que dice 100 socios, ¿no? Sí, podemos ampliar ese número de socios para llegar a ese capital mínimo de 4 millones que se necesitaría en la práctica, ¿no? Para gestionar la autorización a la SBS, ¿no? Si nos presentamos con el 1.300.000 a la SBS en primera nos va a denegar ese estudio, ¿no? Porque eso es lo que se da en la práctica, ¿no? Entonces, podemos ir con ese capital de 4 millones, con un buen estudio y tener la posibilidad, ¿no? Porque esto va a ser evaluado, va a ser analizado, la información, tenemos que ir a la SBS a sustentar este estudio, ¿no? Con un equipo de asesores o de especialistas, con la finalidad de sacar adelante este proyecto, ¿no? Perfecto, Jorge Luis. Bien, amigos, entonces, ustedes ya tienen los teléfonos de Jorge Luis. Ustedes saben que Jorge Luis es miembro de la comunidad Global Bolsa. Y acá también he visto, estaba pues comentándonos nuestro compañero Enrique Núñez, ¿no? Que él ha apoyado, ¿no? También a la valorización de la Caja Metropolitana de Lima. De repente ahí, Jorge Luis, también podrías conversar con Enrique Núñez, ¿no? Enrique Núñez también es miembro de la comunidad Global Bolsa. Enrique tiene sus cuentas en, ¿no? Si no me equivoco, con 100.000, más o menos 100.000 seguidores. Él es el profe Enrique, ¿no? Profe Enrique. Acá, Ay, amigos, entonces, sí, excelente. Estamos acá, amigos, para darnos la mano. Miren, están saliendo ideas de negocio, ¿no? Y entre todos los miembros nos apoyamos, ¿no? Claro que sí. Usted, estimado amigo, ¿no? ¿Tiene alguna idea, ¿no? Idea bursátil, financiera? También lo podemos compartir acá en la comunidad Global Bolsa, ¿no? Se comunican conmigo, agendamos una reunión, así como lo estamos haciendo con Jorge. Y el día de ayer estuvimos también con nuestro compañero Edgardo Lizarazo, ¿no? Bien, amigos, entonces, bien, Jorge Luis, tú me avisas cuando quieres que hagamos otra reunión para convocar a toda la comunidad Global Bolsa. Y acá tienen pues los números de Jorge Luis, estimados amigos. sí, gracias Roberto. Sí, hay varios de la comunidad que forman parte del grupo. Inclusive he tenido algunas llamadas donde me han orientado mejor, ¿no? Todo este proceso inclusive es un proceso para mí de aprendizaje constante, ¿no? Donde en este proceso nos permite ver algunas opciones, ¿no? Y ahí definir en el proceso, ¿no? Definir y ahí ir con una idea sólida, ¿no? Perfecto, Jorge Luis, felicitaciones por el emprendimiento, ¿no? Excelente, Jorge, y bueno, seguimos adelante. Claro que sí. Sí, gracias Roberto por todo tu apoyo. Gracias amigos por su participación. Perfecto, amigos. Esta grabación se las paso el día de mañana. ¿Está bien, Jorge Luis? Sí, de acuerdo. Gracias. Y también tus nuevas diapositivas me las pasas para pasarla en la comunidad, ¿no? Los grupos de WhatsApp. Sí, sí, te envío. Ya, perfecto. Bien, amigos,
Que les vaya bien y estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias. A ustedes, que les vaya bien, que les vaya bien.